Saltamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia. Gracias. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, es una porción muy conocida. Y quiero que leamos del verso 7 al verso 12. Voy a darle lectura y quisiéramos que meditáramos en todas estas palabras que vamos a leer, que dice Isaías 53, 7 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bonita esta parte. A veces nos enfocamos en los primeros versos, pero no meditamos en todo esto que viene aquí. Pero cómo viene explícitamente todo lo que él iba a padecer, lo que él iba a hacer y lo que ese sacrificio iba a representar para toda la humanidad. Un hombre justo, un hombre que no pecó, un hombre que no hizo nada mal, pero llevó el castigo de todos nosotros. Por eso es que hoy nos gozamos en celebrar este momento, en recordar esas palabras que a veces las pasamos por alto, las pasamos así de corridito en la lectura, pero es importante meditar en cada una de ellas, porque con este acto él selló. Y este profeta Isaías, déjenme les digo que aproximadamente 600 años antes lo dijo. No es que haya surgido de la nada, que cuando le decían, profetiza a ver quién te pegó, quién te está haciendo eso ahorita, a ver, dice que él no contestaba. Y así dice aquí en la palabra, que él enmudeció y no abrió su boca. Amén. Y pues les invito para que dispongamos el corazón para oír cada una de estas 7 palabras, y los jóvenes van a estar participando y vamos a escuchar cada una de ellas. Dejamos el lugar para la primera palabra. ¿Van a cantar? Bueno, dejo el lugar para este canto, y vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza que recuerda también todo esto que Él vivió por nosotros.
Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Queremos disponer nuestras vidas, nuestros corazones, para recordar este acto precioso y darte honor a ti, Señor Jesús. Si gustan tomar sus asientos, hermanos. Ahora sí damos lugar a la primera palabra. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Voy a estar dando inicio a la primera palabra que dio Jesús en la cruz del Calvario. Y esta se encuentra en Lucas 23, verso 34. Voy a dar lectura desde el verso 32. Dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y en esta oración es que logramos percibir ese perdón tan incondicional, la misericordia y el amor de Cristo para con nosotros, los humanos, su creación. Sabemos que para esta altura Jesús ya había sido traicionado, rechazado, había sido insultado, golpeado, injuriado, negado, humillado, entre muchas otras cosas, y todo eso en cuestión de horas, literalmente. Desde que lo recogieron los fariseos en la medianoche o en la noche, hasta el día siguiente lo llevaron caminando con Pilato, y luego lo mandaron con Herodes, y luego otra vez con Pilato. Entonces, tras ese agotamiento de llevar en sus hombros lastimados, probablemente con heridas expuestas, una cruz que pesaba más de 136 kilos, tras ser traspasado en su cabeza con una corona de espinas. También había sido colgado, nada más colgado de sus manos, de sus pies, todo su peso, y estaba cayendo sobre eso. Y su primer reacción o instinto fue interceder por nosotros. Jesús intercede y aboga al Padre por nosotros. No esperó a que se arrepintieran de crucificarlo o que se sintieran mal por haberlo hecho para pedir por su perdón, sino que su amor incondicional se extendió para los que estaban en ignorancia, para los que estaban golpeándolo y haciéndole mil cosas, que incluso al día de hoy esa misericordia nos sigue alcanzando. Aunque nosotros actuemos en ignorancia o haya gente fuera que no conoce de Dios, esa misericordia sigue siendo incondicional, ese amor lo sigue alcanzando. Y eso se puede confirmar en 1 de Juan 2, verso 1 y 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros terrenalmente solemos abogar por alguien que nos importa, alguien que nos cae bien o que consideramos inocente. No abogamos por quien nos trata mal o por quien es malvado, pero para los ojos de Jesús todos somos importantes. Ante sus ojos somos inocentes, porque Él ya nos compró con su sangre.
Y por eso todos los días Jesús se encuentra frente al Padre intercediendo por nosotros. Y su primera intercesión en nuestro favor la hizo colgado de un madero, orando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Doy lugar a la siguiente palabra. Buenas tardes. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. A partir del versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: si este es el Cristo, el escogido de Dios. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vemos una mentalidad de rebeldía, de indiferencia ante el sufrimiento de Cristo. Incluso en el malhechor que le estaba injuriando, él decía: pues no, que muy tú, o sea, demuestra lo que eres. Y muchas veces esta actitud de incredulidad, de orgullo, la vemos en la actualidad. O sea, vemos mucha gente que dice: yo no necesito a Dios. Había un filósofo que decía: no necesitas a Dios para hacer el bien. Pero ahí te das cuenta de que terminan dependiendo de lo que es bien para ellos. Y aún así, Cristo al que oyó fue aquel que entendió, que sabía que estaba mal y recibe misericordia. Y cuando estaba leyendo estos pasajes, recordaba mucho el corito de Qué lindo es mi Cristo, porque dice: su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. O sea, el Señor nos da certeza. Y cuando escuchó estas palabras el ladrón, yo creo que se sintió seguro. Y me gusta mucho en mi Biblia, cuando estaba leyendo aquí, menciona sobre la apologética. Dice: ¿qué necesitó este ladrón para ser salvo? ¿Fue por sus obras que fue salvo? ¿Fue acaso porque siguió los 9 pasos del Hare Krishna? Y empieza a decir cosas así. Nada de eso fue necesario. Jesús mismo confirmó y le dio salvación a él. No tuvo que cumplir rituales ni nada. Tampoco tuvo que hacer buenas obras. Fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y nosotros también somos alcanzados por esa misma misericordia. Dice en Salmo capítulo 51, 17: al corazón contrito y humillado, tú, Jehová, no lo desprecias. Entonces, tristemente en la actualidad hay muchas personas que tienen un corazón duro. Entonces nunca llega a ver esta conexión con Cristo. Y es triste. Sin embargo, vemos que hay esperanza. Y que no simplemente le dijo que esperara su segunda venida, sino que le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Porque
se dolía el ladrón. O sea, el ladrón sabía, yo sé que estoy mal, yo sé que merezco lo que estoy pasando, tú no lo mereces. Y por eso Jesús en su amor, como decía Joana ahorita, o sea, a pesar de que estaba sufriendo, tenía misericordia por las personas. Entonces la segunda palabra que Jesús le dijo, aún estando en prueba y en aflicción, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dejo lugar a la segunda palabra, a la tercera palabra. Buenas tardes a todos. Juan 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hemos visto ya en las dos anteriores palabras la misericordia de Jesús. Primero, pues, al pedirle al Padre por nosotros, y después al prometernos el paraíso si nos arrepentimos. En esta tercera palabra nos recuerda uno de los primeros mandamientos: honrar a nuestros padres. Y en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que tu Dios te da. Aparte de un mandato, pues viene junto con una promesa. Entonces, yo en esta tercera palabra, pues nos recuerda esos mandamientos, y Jesús así lo hace, primero honrando a su Padre Celestial al venir al mundo a morir por nuestros pecados y pues para que podamos ser salvos. Y en segundo, al recordar a su madre, que al momento de verla, como dice, vio a su madre y vio a su discípulo. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado algún dolor, pero yo pasé un dolor de riñón y yo no me acordaba de nada. Yo solamente quería que me quitaran ese dolor. Y al ver estas palabras pienso y digo, si alguien estando ahí que no lo conociera y por la muchedumbre llegó, y al leer estas palabras o al escucharlas, yo creo que ahí creyó. Es demasiado el amor que profesó en esas 7 palabras. Y para mí, pues es un gesto de ternura que se traduce en cuídense mutuamente. Entonces, porque pues él sabía que ya no lo iban a ver físicamente, ¿verdad? Yo lo último que les digo es, pues dichoso el que cumple la voluntad de Dios. Doy paso a la siguiente palabra. Mateo 27, 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algo curioso es que la hora sexta en los judíos eran las 12 del mediodía, la hora en la que el sol está en su punto máximo, que debería haber luz, pero en vez de esto vemos que había oscuridad completa. Y durante la crucifixión, esto subraya el peso del juicio que estaba cayendo sobre Jesús a causa del pecado del mundo. Y la hora novena, que eran las 3 p.m., era considerada la hora de oración en el templo. Esto lo podemos ver en Pedro y Juan cuando subían al templo a orar en Hechos 3:1, y también se hace mención cuando el centurión Cornelio recibió una visión de un ángel mientras oraba a la hora novena. Estas 2 horas eran importantes
y se vuelven más relevantes cuando entendemos que en la tradición judía a estas horas se estaban haciendo los preparativos finales para el sacrificio de los corderos en el templo de Jerusalén. Y esto significa que mientras en el templo de Jerusalén se estaba haciendo el sacrificio de un cordero imperfecto, en aquel monte se estaba preparando un sacrificio perfecto, sin mancha, para que tú y yo el día de hoy pudiéramos tener la salvación de los pecados. Porque esos corderos no podían salvar a nadie, pero Jesús pudo salvar a millones. Y Él lo sigue haciendo a través de su sangre derramada en ese sacrificio. Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase es pronunciada por Jesús en sus últimas palabras, pero tiene más profundidad cuando entendemos que estaba citando el Salmo 22. Y cuando lo cita, para los judíos, el citar el inicio de un salmo significaba citar todo el salmo. Y tiene sentido cuando leemos el Salmo 22, del 27 al 29, y dice: ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino y Él se enseñoreará de las naciones. Ciertamente ante Jesús se postrarán todos los ricos de la tierra. Jesús nos estaba recordando esta palabra, mencionando que había victoria en medio de este sacrificio, que por medio de Él todos se iban a postrar ante su poder, porque Jesús no había sido abandonado por el Padre. Parecía así por el peso del pecado que estaba cargando sobre sus hombros, pero ciertamente todo el tiempo Dios estuvo con Él. Y hoy nos quiere decir que siempre está con nosotros. Doy lugar a la siguiente palabra. Buenas noches. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Estando Cristo en la cruz, después de haber sufrido por algunas horas, después de haber sido maltratado, escupido, ultrajado, maldecido por todo el mundo, por todos los que en algún momento gritaron Hosana al Rey de los Judíos, ahora estaba en una cruz bajo el letrero INRI, Jesús, el Rey de los Judíos. Y estando en esta cruz, una de sus últimas palabras es: tengo sed. Lejos de todo lo que pudieran explicarte los estudiosos, te voy a compartir lo que yo entiendo. La sed es una necesidad. La sed es una sensación de sequedad en la boca, y no nada más en la boca, es una necesidad vital para que tu cuerpo pueda sobrevivir. Al Jesús estar exclamando esta frase, tengo sed, está exponiendo su lado más vulnerable, está exponiendo su lado más humano, está exponiendo a un Dios todopoderoso que ahora se ve como alguien débil que está colgado en una cruz, aparentemente. Al decir tengo sed, está diciendo necesito al Padre. Está diciendo necesito ese vino, necesito esa, bueno,
en las copas se tomaba vino, ¿no? Entonces está diciendo, necesito ese vino nuevo que satisfaga mis necesidades. Y al momento de estar reflexionando esta palabra, yo pensaba, y por eso hice el cuadro así, los grandes reyes, tú los puedes ver, ensimismados, llenos de pompa, llenos de riquezas, de oro, con una copa grande de oro, con piedras, ingiriendo el mejor vino de las mejores uvas, con los mejores pies, ¿sí? Los mejores pies, los más limpios aplastaban esas uvas para que el rey pudiera beber ese vino. Y a Jesús lo que le dan es una esponja vieja y sucia, remojada en vinagre, vinagre no como el que conocemos nosotros, vinagre, un vino viejo, un vino rancio que tomaban los soldados y la gente humilde. ¿Y cómo es que el rey de los judíos está bebiendo este vino barato, este vino insignificante? Y ahora otro dato importante, la rama de hisopo solamente Juan la menciona, los demás dicen que es una vara con la que le dan de beber. Pues el hisopo es una rama que se utilizó en la primera Pascua. En el Antiguo Testamento se menciona cuando el pueblo de Israel está en Egipto, y cuando va a llegar una de las últimas plagas, que van a morir todos los primogénitos, Dios le dice que sacrifiquen un cordero y que manchen con sangre los dinteles de las puertas. La rama con la que esparcen esa sangre es una rama de hisopo. Y si saben, lo que significaba esa sangre era que el ángel de la muerte pasara y no entrara en esas casas. Y Jesús, en este simbolismo, nos está mostrando que su sangre es la que vence y derrota a la muerte, y la que nos da salvación y lo que nos da libertad de nuestros pecados. Y aunque sea una situación triste y aunque podamos sentirnos, no sé, como sentir todo el dolor que sintió Cristo, que vemos la película de la Pasión de Cristo y lloramos, yo la acabo de ver hace un par de días y no podía dejar de llorar, y Andrea dijo, ya no la quiero ver, es mucho sufrimiento. Entonces, aunque Jesús sufrió todo eso, era para que nosotros estuviéramos hoy aquí, para que pudiera perdonar nuestros pecados, y solo nos queda corresponder a su amor. La quinta palabra fue tengo sed, y dejo lugar a la siguiente palabra. Gracias. La sexta palabra la podemos encontrar en San Juan, capítulo 19, verso 30, que dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y cuando vemos esta palabra que viene del griego, esta palabra tetelestai, era una frase que se escribía cuando una deuda había sido concluida. Cuando una venta, cuando un negocio se terminaba, se anotaba esa palabra, esa misma que se usó para consumado es. Y en el capítulo 17 de San Juan, antes de que lo apresaran, Jesús ya había orado ahí con sus discípulos, y en el verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había hecho todo cuanto el Padre le había pedido. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a promover esa expiación de los pecados, a reconciliar al hombre con Dios. Él ya había venido a hacer todo esto, y él sabía que su momento había llegado. Por eso cuando él oró en el Getsemaní, él lloraba y sudaba como gotas de sangre. En vez de sudor, eran gotas de sangre por tanto estrés, que él no quería pasar eso. Él sabía que iba a ser duro, pero por amor a nosotros lo hizo.
Y como todas estas palabras que hemos oído ahorita, ¿verdad? Nos remonta a pensar cuánto sufrimiento para que hoy por hoy nosotros no queramos darle nada. Por eso es que yo quisiera animarles a apreciar todo este sacrificio que Jesús hizo y que Él dijo, consumado es. Ya puso el sello de decir, ya no hay deuda, ya no debemos nada. Por eso tenemos esta redención y esta bendición que Él nos da con esta sexta palabra que Él dijo, consumado es. Y dejo el lugar a la siguiente palabra. Y recordamos la séptima palabra y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la podemos encontrar en Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra significa la entrega total, sin reserva. La palabra de confianza plena, la mayor libertad, la mayor verdad, el mayor amor, y se realiza en esa entrega. Su misión ya estaba cumpliéndose. Ya había dado sus enseñanzas, estaba obedeciendo, nos perdonó. La redención de nosotros a través de su sacrificio estaba culminando con la entrega de su espíritu a nuestro Padre Celestial. Y durante su tiempo en la tierra, Jesús buscó siempre cumplir la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre, por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final. Hay una canción de Campo de Verano que habla sobre eso, de que Él cumplió y Dios le dio un gran nombre. Jesús es el Señor. Y hay otras canciones que pueden decir que Él se humilló hasta lo sumo, por eso el Padre lo exaltó y por eso toda rodilla se dobla ante Él. En ese momento Él ya había terminado toda su misión, todo lo que Él venía a hacer. Él se entregó completamente, a pesar de que sí oró, pero hasta en su oración decía a Dios que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces en este momento cuando Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento Él ya tiene la plenitud de que Él logró todo. Su cometido, la misión, la cumplió. Y Él tenía esa certeza, esa confianza en nuestro Padre Celestial, porque Él sabía a quién le estaba entregando su espíritu. Y entonces, si leemos, ya habiendo dicho esto, expiró. Ya no hubo otra palabra, ya no hubo algo más que decir, porque ya todo había sido perfecto por Él. Y esta es la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Pues les invito para que oremos en esta hora, puestos en pie. Yo quisiera que cada uno agradeciera lo que hay en su corazón por este recordatorio. Cada palabra que Jesús expresó durante este tiempo de
de su caminata hasta el Calvario. Todo lo que hemos meditado ahorita, démosle gracias, cada uno en sus palabras, mientras oramos aquí y podemos decir gracias, Dios, por tu grande sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy recordamos con agradecimiento, hoy recordamos y tenemos en nuestro corazón este dolor que tal vez no lo alcanzamos a comprender tal como sucedió. Pero Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú no nos has dejado solos, porque tú nos perdonas, porque tú nos amas, porque tu misericordia se extiende para con nosotros todos los días. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por aguantar todo ese dolor, porque a pesar de no quererlo hacer, te sujetaste a la voluntad del Padre. Gracias te damos hoy por el perdón de pecados. Gracias por la salvación que tú nos das. Gracias por anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por darnos vida cada día de lo que hemos estado viviendo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy honramos tu nombre y queremos decirte gracias de todo corazón, porque si no hubiera sido por ti, no sabríamos qué hubiera sido de nuestra vida, porque es gracias a tu perdón y a tu amor que hoy podemos estar en pie, disfrutando esta vida y viviendo en victoria. Te alabamos, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a caminar todos los días tomados de tu mano y no olvidar este gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Amén.